Hay secretos que no solo fueron olvidados, fueron deliberadamente enterrados. Textos antiguos que sobrevivieron incendios, persecuciones y siglos de silencio, no por accidente sino porque alguien decidió que nunca debían ser leídos. Hoy vamos a abrir una puerta que durante generaciones permaneció sellada, no por falta de interés, sino por miedo. Miedo a lo que estos escritos podrían revelar sobre los orígenes del cristianismo, sobre la figura de Jesús, y sobre la verdad que pudo haber sido ocultada durante siglos. Imagina por un momento que la historia que te contaron no está completa, que existen fragmentos perdidos, voces silenciadas, relatos que contradicen lo establecido. No estamos hablando de simples teorías, sino de textos reales antiguos encontrados en cuevas, desiertos y bibliotecas olvidadas. Textos que fueron etiquetados como peligrosos, como heréticos, como prohibidos. Entre ellos destacan 3 nombres que han despertado fascinación y controversia: el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc y el Evangelio de Judas, documentos que, aunque excluidos del canon oficial, han sobrevivido como ecos de una tradición alternativa, una tradición que plantea preguntas incómodas y respuestas aún más inquietantes. Comencemos con el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios tradicionales, este no cuenta una historia lineal, no describe milagros ni narraciones detalladas. Es, en cambio, una colección de dichos atribuidos a Jesús, frases enigmáticas, profundas, a veces desconcertantes, como si cada línea fuera una llave, pero no se nos hubiera entregado la cerradura. En uno de sus pasajes más conocidos se lee: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros», una afirmación que rompe con la idea de un reino celestial distante. Aquí, el mensaje parece apuntar hacia una experiencia interna, directa, sin intermediarios, una espiritualidad que no depende de estructuras externas, sino de un conocimiento interior. Este tipo de enseñanzas resultaban incómodas para una iglesia en formación que buscaba establecer autoridad, normas y jerarquías. Un texto que sugiere que cada individuo puede acceder a la verdad por sí mismo representa una amenaza, y las amenazas en aquel entonces se eliminaban. El Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, enterrado junto a otros textos gnósticos como si alguien hubiera querido protegerlos o esconderlos. El hallazgo sacudió los cimientos del estudio bíblico, porque lo que contenía no era una simple variante, era una visión completamente distinta. Pero si el Evangelio de Tomás desafía desde la introspección, el libro de Enoc lo hace desde lo cósmico. Este texto, mucho más antiguo, describe un universo lleno de entidades celestiales, ángeles caídos y secretos ocultos en los cielos, un relato que parece sacado de una epopeya mítica, pero que fue considerado durante un tiempo como parte de la tradición sagrada. El libro de Enoc narra cómo ciertos ángeles descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos, enseñaron astronomía, medicina, incluso la fabricación de armas. Este acto, según el texto, desató el caos, una corrupción que llevó al diluvio como castigo divino. Pero lo más inquietante no es la historia en sí, sino sus implicaciones. ¿Por qué un texto con tal nivel de detalle fue excluido? ¿Por qué fue considerado demasiado peligroso? Algunos estudiosos sugieren que el libro de Enoc ofrecía una visión del mundo espiritual demasiado compleja, demasiado diferente de la narrativa oficial. Durante siglos, este libro fue conocido solo por referencias, se creía perdido, hasta que una copia completa fue encontrada en Etiopía, donde aún hoy forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, un recordatorio de que lo que se considera oficial puede variar dependiendo del lugar y del poder. Y luego está el Evangelio de Judas, quizás el más polémico de todos, porque reescribe completamente el papel de uno de los personajes más odiados de la historia, Judas Iscariote, el traidor, el hombre que, según los evangelios tradicionales, entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Pero en este texto, la historia es diferente, radicalmente diferente. Judas no es un traidor. Es el único discípulo que realmente entiende a Jesús, el único que recibe su confianza, el único que cumple una misión necesaria. Según este evangelio, Jesús le pide a Judas que lo entregue, que lo libere de su cuerpo físico, que permita que su verdadera esencia trascienda, una idea que transforma la traición en obediencia, el pecado en sacrificio. Este giro narrativo no solo desafía la moral tradicional, la redefine, y eso en un contexto religioso es profundamente perturbador, porque si Judas no fue el villano,
Entonces, ¿qué más podría estar mal interpretado? El Evangelio de Judas fue descubierto en la década de 1970, pero no fue traducido y publicado hasta 2006. Durante años permaneció oculto, deteriorándose, como si el tiempo mismo intentara borrarlo, pero sobrevivió, y cuando finalmente fue revelado, provocó una ola de debate, incredulidad y fascinación. Estos 3 textos, aunque distintos en estilo y contenido, comparten un destino común. Fueron excluidos, rechazados, silenciados, no porque carecieran de valor, sino porque ofrecían una visión alternativa, una narrativa que no encajaba con la estructura que se estaba construyendo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque la formación del canon bíblico no fue un proceso inmediato, fue el resultado de siglos de debates, decisiones políticas, concilios y consensos. Textos que hoy consideramos sagrados, en algún momento compitieron con otros por ese mismo estatus. Entonces, la pregunta no es solo qué dicen estos evangelios, sino por qué no fueron incluidos, qué criterios se utilizaron, quién decidió, y con qué intención. Algunos argumentan que estos textos eran demasiado tardíos, demasiado influenciados por corrientes filosóficas externas. Otros creen que contenían ideas que podían desestabilizar la fe de los creyentes, pero también hay quienes sugieren que su exclusión fue una forma de controlar la narrativa, de establecer una versión oficial y eliminar las demás. Imagina un mundo donde el Evangelio de Tomás fuera parte del canon, donde el conocimiento interior fuera central, donde cada individuo fuera responsable de su propia iluminación, o un mundo donde el libro de Enoc fuera enseñado abiertamente, donde los ángeles caídos y los secretos celestiales formaran parte de la doctrina, o incluso, un mundo donde Judas fuera visto como un héroe trágico, como el discípulo más fiel. No estamos hablando de fantasía, estamos hablando de posibilidades históricas, de caminos que no fueron tomados, de versiones que fueron descartadas, y sin embargo, estos textos siguen aquí, disponibles, estudiados, analizados, no como reemplazos, sino como complementos, como piezas de un rompecabezas mucho más grande. Porque la verdad, como la historia, rara vez es simple. Es compleja, fragmentada, a veces contradictoria, y en esos fragmentos, en esos textos olvidados, puede que encontremos no solo respuestas, sino nuevas preguntas. Quizás el verdadero misterio no es porque fueron prohibidos, sino porque seguimos sintiendo una atracción hacia ellos, una necesidad de explorar lo oculto, de cuestionar lo establecido, de buscar más allá de lo evidente. Tal vez en el fondo sabemos que hay más, que la historia no termina en los libros oficiales, que hay voces que aún susurran desde el pasado, esperando ser escuchadas. ¿Y tú? ¿Te atreves a escuchar lo que dicen?